Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. A veces hablar de perdón resulta como fácil y uno puede decir, es que yo ya perdoné, o por qué me causa dificultad perdonar, o es que yo no tengo que perdonar. Y es importante que uno empiece a mirar en el corazón qué es lo que hay. Y les voy a compartir algunas experiencias que hemos tenido con Mónica precisamente sobre el perdón y algunas de pronto reflexiones que nos van a ayudar a fortalecer cada vez más eso, porque sí causa dificultad. Precisamente en este momento yo estaba atendiendo a alguien, fue muy curioso, y esa persona me decía, es que yo tomé distancia un poco de mi compañera, no está casado, tomé distancia de mi compañera porque yo le fui infiel y ella ya tiene un hijo con ella y ella no ha podido perdonarme. Y para mí ha sido difícil la relación porque con ella hay mucha diferencia y hay bastante sentimiento de parte de ella hacia mí. Entonces me decía que qué podía hacer, que realmente estar lejos de ella. Él me decía, pero que yo realmente tomé esta distancia para poder analizar un poco sobre lo que estaba pasando en mi vida y no sabía qué hacer. Entonces le dije, fíjate que el hecho mismo que tú te separes de tu esposa, estás dándole cabida para que el mal le haga daño a tus hijos, porque la separación de padres a quien más afecta es a los hijos. Eso en algunas personas puede entenderse como algo que es cotidiano y que nosotros como adultos podemos superarlo y que los hijos tarde que temprano es la cruda realidad y que ellos tendrán que superarlo también, pero no es así. El daño que se hace es fuerte. Y yo le decía a esa persona, le decía, es como si tú estuvieras sentado en una mesa y fíjate en la mesa tú la ves muy estable y puedes incluso utilizarla para hacer muchas cosas. Lo importante es que te sepas reclinar a un lado para que no se empiece a trastabillar la mesa. Eso es lo mismo cuando tú estás en un proceso de separación o estás separado de tu esposa o de tu esposo y realmente esa mesa empieza a cojear y tú no puedes, le decía a esa persona, porque económicamente pues está muy bien, yo le decía, y no puedes tú justificar tu estabilidad emocional por una estabilidad económica, porque eso no es así. La estabilidad económica se convierte simplemente en una mentira, es simplemente una apariencia, porque eso va a afectar necesariamente a los hijos. Y empecé a explicarle el motivo por el cual el mal siempre trata de hacer daño, sobre todo en la separación de familias, y le ponía los dos ejemplos. Es como cuando yo coloco, por ejemplo, imagínense en una mesa, yo coloco dos objetos unidos y al frente de esos dos objetos coloco otro objeto. Entonces yo le decía, los dos objetos unidos es la pareja que está unida, y cuando nosotros estamos unidos alrededor de eso y el otro objeto que está al lado de esos dos objetos o la otra partícula, es como si hubiera un círculo alrededor, y esos son los hijos que nosotros generamos cuando estamos unidos en la presencia de Dios y como pareja consagrada a Dios o como un matrimonio estable. Estamos protegiendo a nuestros hijos. ¿Qué sucede cuando realmente nosotros nos separamos e intentamos irnos? Es como si abriéramos completamente esos dos objetos y el mal lo que va a hacer es meterse por intermedio de ellos dos, o sea, la pareja, y afectar a los hijos. Él no va por los adultos, porque en último los adultos perfectamente, miren, podemos buscar un psicólogo, podemos ir a un retiro espiritual, podemos ir a algún sitio para que realmente nos orienten, pero lo más importante que hace el mal es realmente afectar el corazón de los hijos. Y cuando afecta el corazón de los hijos,
pues necesariamente el mal utiliza una estrategia que siempre la ha empleado, que es colocar bombas, así lo llamamos nosotros, bombas emocionales. Una bomba emocional que más adelante va a tener su efecto. Entonces, cuando son niños, uno cree que los niños simplemente están jugando, que no nos escuchan pelear, que no nos escuchan discutir, y que preferiblemente si estamos discutiendo, pues estamos tratando de que no se nos note tanto la discusión. Pero los hijos captan absolutamente todo y los hijos toman partido. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Cuando uno hace que los niños o que los hijos entren a ser parentalizados o triangular la situación afectiva que yo tengo con mi esposo o con mi esposa, y los hijos empiezan a tomar partido, porque de una u otra forma nosotros hacemos alianzas afectivas con nuestros hijos, querámoslo o no. Así nos sintamos realmente que estamos muy centrados en nosotros mismos, pero realmente los hijos empiezan de una u otra forma a verse afectados por nuestra separación o por esos conflictos que tenemos a nivel de pareja. Eso yo le explicaba a esta persona y le decía, y en este momento si tienes que tomar una decisión, la decisión es: vuelve a buscar a tu pareja, vuelve a buscar a tu esposa, porque independientemente si estás o no casado, tienes que fortalecer ese vínculo con tu pareja y trata de llegar al altar. Es la decisión más sabia que tú tienes, porque el mal siempre va a tratar de llenarte ese vacío emocional desde el dinero y desde el placer y de las cosas materiales, como una forma de simplemente encubrir la necesidad más grande de todas, que es la unidad familiar. Y sobre todo, cuando yo le decía, y sobre todo miren el efecto que hay con los hijos, y sobre todo las alianzas que se hacen a nivel afectivo. Uno cree que realmente los hijos no se afectan, pero sí. ¿Y sabes cuándo se afectan? Cuando una persona está sola. Por ejemplo, si hay una separación, automáticamente, si es el hombre el que se separa, automáticamente hace que la mamá logre una alianza muy fuerte con el hijo, o el papá logre una alianza muy fuerte con el hijo o con la hija. ¿Sí ves? Y lo que hace necesariamente es que los hijos, igual que la mesa, se ven como si les faltara esa patica, a la mesa, y los niños necesariamente se ven afectados. Ellos aparentemente empiezan a madurar muy jóvenes, empiezan a tomar decisiones muy jóvenes y empiezan a tener resistencias al papá o resistencias a la mamá, y eso poco a poco se va incrementando como una bola de nieve, y poco a poco lo que van haciendo es generar resentimiento, bien hacia el papá o bien hacia la mamá, y después trata de quitar ese resentimiento. Y cómo es de difícil, y sobre todo que ese resentimiento hacia el papá y la mamá, como es el cuarto mandamiento que honra padre y madre, empieza a tener un efecto muy fuerte en la vida de los jóvenes, y empieza poquito a poco a aparecer uno de los problemas de nosotros, que se llama la soledad, y a través de la soledad paulatinamente va apareciendo lo que es la depresión. La depresión hace parte precisamente de esos estados de soledad. Y entonces los hijos van a empezar a tomar un partido dentro de esta situación. Entonces uno puede decir, bueno, entonces ¿qué debo hacer? O sea, ¿cómo debo hacer? Porque es que realmente ya la situación se ha tornado difícil en mi relación de pareja, y realmente él no quiere o ella no quiere. ¿Yo qué debo hacer? Y aquí viene lo más importante, y es lo que realmente para nosotros ha sido tan difícil, porque creemos que esas palabras son demasiado fáciles y no son tan trascendentales, y es el hecho de estar realmente en la presencia de Dios, buscar la santidad. La santidad es lo que hace que realmente nuestros esposos o esposas, aquella persona conflictiva, realmente se salve, y más que se salve, realmente logre redimirse, empieza a transformar su vida, empieza a sanar esas heridas. Porque una persona cuando se separa o cuando hay dificultades en la pareja es porque hay demasiadas heridas, no solamente de una persona sino de la otra. Por ejemplo, si tú sientes que no tienes que perdonar, que no sientes dolor en tu corazón, que tú ya perdonaste, que tú no sientes realmente como ese resentimiento en tu corazón, entonces busca la santidad, búscala. Si cuando determinas o cuando sabes que realmente hay falta de perdón, cuando tú recuerdas algún momento y te duele, es porque no has perdonado. Un momento doloroso, ¿sí? Cuando hay un momento doloroso, el perdón se sabe, la falta de perdón se sabe cuando el dolor desaparece. Tú recuerdas algún evento y no te duele. Por ejemplo, si tú vas a un café o vas a un restaurante o vas a un lugar que tú frecuentabas con tu pareja, y si sientes dolor,
es porque hay resentimiento. Y si hay resentimiento, acordémonos, tienes que, o sufrimiento o resentimiento, son como 3 momentos, ¿no? Y tienes que ir automáticamente a perdonar, y que siempre el perdón esté en ti. Si sientes dolor porque recordaste algo de tu pasado, en tu propia vida, algo que cometiste, algo que hiciste, y eso te remuerde en tu corazón, es porque tienes que perdonar. Perdonarte, perdonar a las otras personas, incluso perdonar a Dios, como a nosotros nos lo enseñaron cuando empezábamos nuestros procesos de perdón. Es perdonar a Dios. Eso es ilógico. No tiene razón de ser perdonar a Dios, porque Dios es santo, es perfecto, es puro. Pero también tenemos que aprender a perdonar a Dios, porque de esa manera también vamos a proteger el corazón de nuestro hijo. Es como colocar un bálsamo alrededor de nuestro hijo, no tanto para que él se vuelva mi aliado, acordémonos, porque es que a los hijos los parentalizamos muy fácilmente, a los hijos los triangulamos, porque si como yo me siento solo o me siento sola, lo que hago es buscar un aliado afectivo, y lo hacemos inconscientemente, y a nuestros hijos les hacemos daño, porque como estamos solos, o sea, nos hace falta esa patica a la mesa emocional en nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional, entonces buscamos esas alianzas, o rechazamos o acogemos de una manera muy fuerte a nuestros hijos, y eso no está bien. Entonces, ¿cómo hacer para sopesar esa situación? Tu santidad y el perdón. El perdón es fundamental, el aprender a perdonar todo el tiempo. Y si en ti ya está esa actitud y esa cultura de perdón, te aseguro que fácilmente cualquier actitud que te lleguen a hacer, cualquier rechazo, cualquier situación que te llegue a doler, fácilmente la sueltas, porque no te permite ya llenarte de resentimiento. El mejor ejemplo de perdón pues siempre es mi Jesús. Dice él dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde. Y fíjate que estando en la cruz, después de que le colocaron esos clavos en sus pies y en sus manos, posiblemente ahí en las muñecas, cuando le colocan esos clavos, él le dice a la gente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es increíble, todo el tiempo él habla de perdón, todo el tiempo, y él mira con ojos de misericordia, no mira con ojos de dolor, con miras de resentimiento. No hace esa mirada, él no es de resentimiento. Tanto así, por ejemplo, recuerda cuando fue la última cena, cuando él le lava los pies a sus discípulos. A ese momento a mí siempre me ha impactado mucho, porque mi Jesús, cuando le lava los pies a Judas, él siente dolor, se enternece. Si nosotros estuviéramos lavándole las pies a ese Judas, que es nuestro esposo, que es nuestra esposa, que es esa persona que nos hace daño, que son nuestros padres, el que nos haya hecho daño, ¿qué estaríamos pensando? Pónganse a pensar en un instante, ubíquense en el papel de Jesús lavándole los pies a Judas, que te va a traicionar, que te va a acusar ante tanta gente, que te va a poner en la palestra pública. ¿Qué quiere decir? Que te va a decir: eres sola, eres solo, que te va a dejar allí expuesto ante todo el mundo, la engañada, la que dejaron de lado, la que prefirieron buscar a otra mujer porque tú no fuiste capaz de cumplir con el rol que te correspondía, tal vez a nivel afectivo y tal vez sexual. Entonces esa es una humillación pública. La separación, lo que más duele es la humillación pública, una de las cosas, y lo otro es sentirse completamente abandonados. Y necesariamente ante eso, ¿qué debes hacer? ¿Sí ves qué debes hacer? Definitivamente el buscar la santidad, el estar siempre sumergido en la presencia de Dios, porque en la medida que tú creces espiritualmente, vas a ayudarle a tu esposo a santificarse, vas a ayudarle a tu esposa a santificarse, pero no utilices tus hijos, no los vayas a utilizar, ni utilices a otras personas para triangular tu falta de afecto y tu rechazo social. No los utilices, porque los hijos más adelante, ese resentimiento va a ser muy difícil de quitar, como lo he dicho. Entonces, vuélvete una mujer de santidad, pero de santidad, y haz que Dios opere, porque es que todo opera para bien, todo se da para bien.
absolutamente todo. Dios sabe cómo hace sus cosas. Confía en Él. No dudes de su bondad. Y acuérdate, si tú sientes algo de dolor, es porque debes perdonar. Si tú no sientes dolor, si tú sientes paz en tu corazón, es porque no hay dolor, no hay amargura, no hay resentimiento. ¿Cuáles son los pasos? Recordémonos, como son momentos, ¿no? Primero aparece el dolor. Y cuando dejamos que el dolor llegue, automáticamente aparece el sufrimiento. El sufrimiento es la no aceptación del dolor. Y después del sufrimiento viene el resentimiento. Y después del resentimiento viene lo más duro de todos, que es la amargura. Y la amargura es cuando tú miras con esa mirada como de ironía. La amargura es cuando tú empiezas a utilizar palabras hirientes, palabras de doble sentido. La ironía y esas palabras de doble sentido demuestran la amargura que tienes en tu corazón. Cuando quieres tomar venganza, eso es amargura, no es resentimiento, es amargura. Cuando tú quieres realmente que a la otra persona le pase el doble, cuando tú tomas esos ejemplos sociales que dicen que un clavo saca otro clavo, cuando quieres realmente separarte para que la otra persona le duela lo que tú estás haciendo, lo que tú tuviste que pasar, cuando tienes tanta desconfianza que ya no permites, ni siquiera le permites a la otra persona que tenga su momento, sino que siempre quieres controlar, ahí hay amargura. Y si hay amargura es porque no has podido perdonar. Y muchas veces, muchísimas veces, creemos, acuérdense el saber, sentir y vivir, ¿no? Creemos que porque saber que soy un hijo de Dios o que siento que soy un hijo de Dios ya es suficiente. No, porque esos son las personas tibias. Una persona que vive sumergida en la presencia de Dios todo el tiempo perdona, todo el tiempo está en paz, todo el tiempo se deja a Dios que obre y se lo coloca en la mano de Dios, que sea el juez y no sea uno el juez de esa persona. Tremendo. Y todavía nos preguntamos, ¿qué debo hacer? La respuesta es, sumérgete en la presencia de Dios. Abandónate plenamente en la presencia de Dios y deja que Él haga su obra. Y no utilices a otras personas para llenar tus vacíos emocionales, especial a tus hijos. No los utilices, porque los hijos, si tú haces eso, más adelante, cuando sean adultos, cuando tengan pareja, cuando tengan familia, van a empezar a ver los efectos por esas bombas emocionales que colocó Satanás en el corazón de ellos. Y sigo con la historia de esta persona que les compartía. Y cuando hablaba con esta persona me decía, definitivamente yo no creo en el matrimonio y yo no quiero casarme. ¿Por qué? Porque él vio lo que había pasado con su familia, porque vio los conflictos entre su papá y su mamá y no cree en el matrimonio. Inconscientemente, porque él decía, es que mi matrimonio es mi hija o mi hijo. Esa es la santidad de mi matrimonio, independientemente si un sacerdote llega a dar su bendición. ¿Por qué? Porque es la herencia que se trae. Y esas maldiciones tenemos que cortarlas. Yo sí te pido, y es algo que se debe hacer, así cueste, porque es que amar no es fácil. Amar es una lucha. Y como dice Pablo, es la verdadera batalla. Amar no es fácil. Perdonar no es fácil. Porque perdonar implica embarrarme cuando a mí el barro me fastidia. Perdonar implica hacer algo que a mí me molesta sobremanera. Porque perdonar implica humillarse. Pero en santidad, no humanamente. Porque la humillación humana, yo agacho la cabeza, pero tengo en mi interior el deseo de venganza. Cuando uno se humilla humanamente, uno siente el deseo en su interior de que algo le pase a la otra persona. Pero la humillación espiritual implica agachar la cabeza, como nos lo enseñó San Francisco de Asís. Agacha la cabeza cuando no lo entiendas y deja que Dios tome el control, porque Dios sabe cómo hace las cosas. Esa es la verdadera humillación.
humillación lo que mi Jesús nos enseñó en la cruz. Estar completamente crucificado, la mirada de compasión y decir con toda humildad, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dejarse besar de Judas, eso es la humillación. Dejarse besar de aquel que te traiciona. Dejarte golpear, como Jesús lo dijo allí en el monte cuando hizo el sermón de la montaña, que es tan hermoso, que vale la pena que no lo aprendamos de memoria. Si alguien te da un golpe, coloca la otra mejilla. Pero nos causa dificultad porque siempre queremos nosotros responder a lo que la gente nos hizo. Y esa respuesta es lo que no nos deja crecer en santidad. La santidad implica abandono de mi propio yo, de mi propio hedonismo, que es la búsqueda del placer, de mi propio interés por estar pensando en el interés de los demás. Es curioso, escuchaba en estos días como nosotros con los jóvenes se hace la celebración eucarística. El sábado se celebra la Eucaristía del domingo y toda la semana tenemos esa misma Eucaristía en varias instituciones. Hay algo que me llamó mucho la atención con respecto a la palabra que se promulgó el domingo, y es que realmente se habla mucho del final de los tiempos y que hay que morir, y que tenemos que morir, y que tenemos que realmente dar nuestra vida, porque el final de los tiempos está cerca. ¿Y saben cuál es el final de los tiempos? Mi propia realidad, mi propia vida. El tiempo no es tanto lo que se llegue a dar en el mundo, sino mi tiempo es ahora, porque yo debo morir, y qué hermoso que yo muera, pero que yo muera para vivir, y para eso tengo que humillarme constantemente, humillarme todo el santísimo tiempo, humillarme, porque si no me humillo, definitivamente no soy capaz de salir adelante. Y es curioso que mi Jesús decía algo muy hermoso, decía, es que la gente que ha habido, que sacrificó su vida por nosotros, es para que den testimonio de que Dios existe. Si tú estás pasando por Dios, si tú estás pasando una situación difícil y no has salido de esa situación difícil, es para que tú des testimonio que Dios existe, que Dios es real, que Dios trae paz a pesar de la turbulencia y la dificultad que tengas en tu vida y en tu corazón. Porque es para que tú des testimonio que tienes un Dios de misericordia, que a pesar de que te golpeen, de a pesar de que te den besos como Judas, de a pesar de que te coloquen esos clavos como mi Jesús en la cruz, de a pesar de que te rechacen, a pesar de que te golpeen siendo infieles esas personas contigo, es para que tú des testimonio que tienes un Dios vivo, que te trae paz, que es el Dios que no te desampara, para que las demás personas crean, realmente crean que Dios es real y que Él existe. Por eso es que tal vez estás en ese pecado tan fuerte que no puedes dejarlo siquiera, que no puedes soltarlo siquiera. Por eso es que estás vivenciando tal vez cosas duras, porque Dios, allí en ese dolor que tú tienes, en ese dolor tan profundo, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural para que muchos crean a través de tu testimonio. Observa nomás lo que pasó con Lázaro cuando murió. Mi Jesús, antes de que muriera, sabía que la muerte de Lázaro iba a ser para la edificación de la iglesia y para que muchas personas creyeran, inclusive el sumo sacerdote que estaba allí reunido, que se llamaba Gamaliel porque él estaba allí. Y mira lo que se da, por ejemplo, con Lázaro. Obsérvalo. La hermana Marta, que ama tanto a Jesús, María Magdalena, que ama tanto a Jesús, son los tres hermanos, y Lázaro de Betania, porque vivían cerca allá a Jerusalén, Betania, una población cerca a Jerusalén. Y Lázaro estaba enfermo. Jesús no lo sana, no lo sana. Sana a la esposa de Pedro, que tiene fiebre, una simple fiebre, la toca y sana. Sana a muchas personas, inclusive sin que le estén pidiendo que lo sane, como esa mujer que tenía flujo de sangre, que toca el manto de Jesús y queda sana, cuando él dice, salió una fuerza de mí. Pero ¿por qué no sana a Lázaro? ¿Por qué no te sana a ti?
¿Por qué no restablece ese vínculo familiar que tú tanto estás pidiendo? ¿Por qué no por qué no se une completamente toda tu familia? ¿Por qué? Porque Él está utilizando esa situación para que tú seas el instrumento del amor de Dios y que muchas personas se transformen a través de tu testimonio de vida, por tu humildad y tu sencillez, no por tu arrogancia, no por tu deseo de venganza. Por eso es que si estás escuchando este testimonio, si estás escuchando esta charla, es porque Dios se quiere manifestar a través de tu sufrimiento para que muchos crean. Imagínate todas esas personas que han muerto en el Medio Oriente, creyentes, en las universidades, en las iglesias, que los han matado, que los han decapitado. Y tú puedes decir, pero sí, ¿por qué a ellos? ¿Qué tal si nosotros estuviéramos allí en esos cuerpos? O esos sacerdotes que han matado en Francia, por ejemplo, ese sacerdote que mataron allí en su iglesia en plena Eucaristía. O en México, los que han secuestrado y han matado. Aquí en Colombia de igual manera. Y en muchos sitios, en la India, como persiguen a los cristianos, allí en China, en muchos países socialistas. Si esos hombres murieron para que creamos que Dios, alguien que es capaz de dar su vida por nosotros para que creamos, Dios lo permitió para que tú des testimonio de que Él existe, de que Él es misericordioso y compasivo para que muchos crean. Muchos crean. No dudes de lo que estás vivenciando, porque Dios se está manifestando y Dios está realmente exaltando a través de tu sufrimiento para que toda tu familia se transforme. Porque es que a veces somos egoístas y solamente pensamos en función de lo que yo quiero. Es que yo quiero a mi esposo, es que yo quiero a mi esposa a mi lado, yo quiero que otra vez vuelva a mi lado y que esté conmigo. Yo quiero eso es egoísmo. Yo lo que quiero es amar a Dios y que Dios esté en mi vida. Y si ese hombre o esa mujer tiene que estar en mi lado, Dios es el que lo propicia y lo determina. Y si no, alabado sea tu nombre, Padre, porque todo pasa para bien, porque todo es para la exaltación de tu nombre, para que muchos crean que tú existes. Y si tú me estás llevando a tener ese dolor en mi vida, ese sufrimiento en mi vida, esa soledad en mi vida, es para demostrar que tú existes. Suena paradójico, ¿verdad? Suena raro, suena extraño decir eso, pero cuando uno ve que es para exaltar el nombre de Dios, tu vida se transforma. Los sufrimientos de los santos no fueron fáciles. No ha habido ningún santo que no haya sufrido. Todos en su gran mayoría sufrieron para la redención de muchas almas, de muchas almas. Lázaro sufrió, Lázaro murió, María lloró y Jesús lloró al ver el llanto de María, la mujer que le limpió los pies con perfume de nardos, con su cabello, les enjugó los pies, se los limpió delante de tantos hombres. No le importó nada. Una mujer que no se preocupaba sino por escuchar la palabra de Dios. Cuando Marta le dijo, mi Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿por qué te angustias? ¿No te das cuenta que María escogió la mejor parte? Y Marta y María le dicen, si tú hubieras llegado temprano, mi hermano hubiera renacido, se hubiera sanado. Y mi Jesús lloró, porque no comprendemos que el dolor que nosotros estamos vivenciando es para que muchos se transformen, para que tu familia entera se transforme. Tu familia entera, no tu esposo solamente, sino tu familia entera. Por tanto, dale gracias a Dios por tu sufrimiento y empieza a santificar tu familia aceptando el dolor de tu sufrimiento, de tu soledad, el dolor del maltrato que te están dando, el dolor del rechazo que te están dando. Y no pagues mal con mal. No pagues el mal que te hacen con el mal, sino paga el mal que te hacen con bien, con bendición, con santidad. Un discurso que tal vez muchos me lo criticarán. O sea que tengo que soportar
que estas personas me hagan daño? ¿Tengo que soportar entonces que realmente yo tenga que pasar tanta necesidad? Si tú lo haces por amor a Dios, estás haciendo una buena cosa. Pero si tú lo haces simplemente por aguantarte el dolor, humanamente eso no sirve de nada y es mejor que te separes. Pero si tú lo haces por santidad, te aseguro que va a haber una redención impresionante, porque vas a cuidar a tus hijos y no lo vas a seguir utilizando como un elemento para llenar tus vacíos emocionales, sino los vas realmente a santificar para que ellos crezcan y te vean a ti con esa entereza, con esa valentía, y te vean a ti que fuiste capaz de soportar esa situación tan difícil, para que cuando ellos tengan que enfrentar situaciones difíciles, te observen a ti como el ejemplo. Porque fuiste capaz de mantenerte firme aún en la dificultad. Porque fuiste capaz de decir: yo creo en el Señor Jesucristo independientemente de las circunstancias que estén pasando. Porque Él dio la vida por mí. Y es poco lo que yo hago en comparación de lo que Él hizo por mí. No sigamos justificando nuestra falta de amor, nuestro resentimiento, dolor, nuestro vacío emocional. No lo sigamos justificando con pecado, con la falta de amor hacia Dios. ¿Qué hay que hacer? Santidad, presencia de Dios, Shekinah, lectura de la palabra, amar la palabra, amarla. Ama Hechos de los Apóstoles, porque amar Hechos de los Apóstoles implica amar al Espíritu Santo, porque lo vas a conocer. Deleítate en Hechos de los Apóstoles, en las historias de Pablo. Deleítate en la historia de los primeros cristianos, cuando eran bondadosos, inclusive daban hasta completamente todo lo que tenían para compartirlo con los demás. No estoy pidiendo que lo hagas, porque nosotros no logramos entender esa hermosura que es el sacrificio por los demás. Pero sí que empecemos a vivir vida de santidad, que ames la palabra, que ames estar en comunidad. Nosotros aquí en Colombia decimos: hay un animalito que llama un cuzumbo, que come frutas en la noche. Otras, no sé cómo le llamarán en otros países, parece una ratica, pero es larga, con una cola larga, y tiene la trompita así bien larga, no sé cómo la musaraña, no sé cómo la llamarán en otros países. De aquí le decimos cozumbosolo, o sea, no seamos un cozumbosolo. Aprendamos a vivir en comunidad. Vivir en comunidad es compartir con otras personas creyentes. Tú no estás sola, tú no estás solo, por Dios. Tienes personas maravillosas que están en el mismo proceso tuyo. Alienta a esas personas a que realmente vivan esa santidad. Y empieza a perdonar de corazón, que no se convierta ese dolor en sufrimiento, luego en resentimiento y luego en amargura. Suelta en la presencia de Dios, allí en el sagrario, allí en el Santísimo, ante la cruz de mi Señor. Suelta el dolor que te hacen, el dolor que te causan. Suéltalo allí, porque Él dijo: mi carga es ligera, mi yugo es liviano. Vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor en este momento. Y cuando Él dice: vengan a mí, qué mejor que encontrarnos allí en el Santísimo y en el Sagrario, en su palabra viva, en la oración, cuando nos encontramos en la oración, para descansar en Él, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si tienes que pasar por valle de sombra de muerte, y así caigan 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, mi vara y mi cayado te sostendrán, y no tropezarás sobre piedra alguna, porque Él es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Y si Él lo dijo, creámoslo, porque nada te faltará, ni la comida, ni te faltará el sustento diario para poder pagar las deudas que tienes tal vez, pero cree en el Señor,
confía en Él plenamente, abandónate en su presencia plena y no te abandones en los brazos de alguien para estar mendigando amor, y no llenes a tus hijos del vacío que tienes en tu corazón. Dios es grande y Él sabe por qué nos dice estas cosas, y Él sabe realmente que necesitamos de su presencia. Y yo les pido en este momento de todo corazón que le pidamos perdón por no confiar en Él, porque siempre estamos confiando en nosotros mismos. Y allí donde tú estás, con una actitud de humildad, dile: Señor, vengo en este instante a decirte que me perdones de corazón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Porque he descuidado la relación que debo tener contigo y me he llenado de mucho sufrimiento por no saber aceptar el dolor. Y ese sufrimiento me ha llevado a estar resentida, Señor, que se refleja en mi mirada, en mi forma de responder, en mi falta de buscarte a ti, y sobre todo que he llegado incluso a ser una persona amargada, muy amargada, donde la felicidad se me ha escapado, donde siento que realmente hasta tú te olvidaste de mí. Te pido me perdones porque sí que no me he alimentado de tu presencia y a veces simplemente te utilizo por comodidad y por necesidad, pero no estoy siempre en ti, Señor. Te pido perdón por no hacerte caso, por dudar tantas veces y dejarme llevar simplemente por principios humanos. Te pido perdón de corazón. Gracias por este mensaje tan lindo que me das, porque sí lo estaba necesitando, porque sí estaba necesitando que me dijeran que tú realmente eres real, que tú estás allí siempre. Estaba necesitando de tu presencia en mi vida, Señor, porque tú me hablas. Tú me hablas, Señor. Hay momentos en que no encuentro la respuesta. Hay momentos en que quisiera que todo se me diera a mi acomodo, pero sé que lo que está pasando en mi vida, de acuerdo a lo que acabo de escuchar, Señor, es para la gloria tuya. Es para que no solamente esa persona que estoy esperando que está en mi vida esté nuevamente conmigo, no, sino es para que toda mi familia te alabe y te bendiga. Perdóname por utilizar a las personas, en especial a mis seres queridos, como a mis hijos tal vez, o utilizar a otras personas. Perdóname por no darme cuenta que siempre estás conmigo. Siempre estás conmigo y me hablas de muchas maneras, pero yo estoy tan preocupado en tratar de hacer mi voluntad que se me olvida que tú estás allí siempre. Perdóname, Señor, por no ser bondadoso y caritativo. De todo corazón te pido me perdones. Gracias por tu palabra en este día, en este momento tan especial. Gracias, Señor, porque sí quiero conocer tu palabra. Que la presencia del Espíritu Santo esté en mi vida, para que Él me ayude realmente a comprender tu verdad, y que sea que yo tenga una actitud diferente y empiece a asumir un comportamiento diferente en mi vida, que tenga una cultura diferente, que no siga haciendo lo que toda mi vida he hecho, simplemente acostumbrándome en una zona de confort a hacer lo mínimo por buscar de ti, más que estar buscando el afecto de alguien y amparándome tal vez en
en buscar unas ayudas o unas soluciones a la ligera. Lo que sí quiero es comprometerme en buscar de ti, Señor. En dejar de escuchar cosas que no significan nada. En alejarme de las personas bullosas. En alejarme de los chismes. En alejarme de lo que me quita el tiempo. Y empezar a dedicarle a lo fundamental del tiempo. ¿Y qué más que buscarte a ti, Señor? Porque soy tu hija y tú eres mi Padre. Y dilo allí: soy tu hijo y tú eres mi Padre. Me abandono en tus manos y voy a confiar en ti, Señor. Voy a confiar en ti. Gracias, porque tú eres bueno, porque tu amor es infinito, porque tú nunca nos desamparas. Bendito y alabado seas por siempre. Amén, amén y amén. Con mi esposa esperamos que esta conferencia haya llegado a tu vida y te dé elementos para poder resolver esas situaciones tan complejas que estás viviendo. No sé que no es fácil. Nuestra relación de pareja no fue fácil. Nosotros tuvimos muchos conflictos y estuvimos a punto de separarnos muchas veces, y nuestros hijos eran los que tenían que pagar los platos rotos de esas situaciones tan complejas. Te hablamos no como una pareja que ha vivido toda una vida de santidad, no. Nuestra vida fue muy difícil por bastantes años, donde el maltrato, donde las palabras hirientes, donde la ironía siempre se presentó. Somos unos guerreros que venimos de una batalla muy fuerte, y como guerreros del Señor te queremos decir que te levantes de esa situación en la que te encuentras, que no te quedes allí simplemente lamentándote o entrando en los estados depresivos, o simplemente, como bien lo repetí varias veces, estar mendigando amor. Es hora que te levantes. Como dice allí la Escritura: esfuérzate y sé valiente. O levántate, hija de Sión, levántate o levántate tú, que sigues allí todavía pensando en cómo resolver ese conflicto. Es mejor que hagas del Santísimo tu lugar preferido, porque allí está mi Jesús presente, y Él te da la solución frente a las dificultades. Ahora viene, ya en este momentico final del programa, un cuestionamiento, y es: a pesar de haber escuchado esta charla, que sé que fue impactante para ti y te llegó a tu corazón, ¿qué hace que realmente tú no seas capaz de tomar una decisión importante para tu vida y sigas en lo mismo, como si estuvieras caminando sobre aceite, patinando? ¿Qué hace que realmente tú no puedas surgir y salir adelante? Y una de las cosas es no creer en ese proceso que estás llevando de santidad. Y hay algo muy particular que en otros programas que vamos a hacer lo vamos a hablar, y te recomiendo para que estés pendiente de nuestros programas. Y es el hecho que cuando nosotros hemos crecido en el amor del Señor, Él nos pule y a veces permite que nosotros caigamos para pasar a otro nivel diferente de crecimiento espiritual. Pero Él no nos va a dejar allí en el piso, sino que Él nos tiende la mano para que nosotros nos levantemos. Porque inclusive los santos más santos también han caído, pero ellos se levantan siempre con la mirada puesta en Jesús. Y Jesús les tiende la mano, como Pedro cuando caminó allí sobre las aguas, que se hundió. Siendo un buen nadador, se le olvidó que sabía nadar y cayó. ¿Para qué? Para llevarlo a otro nivel diferente de fe, a pesar de que lo reprende, porque le dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarte, hombres faltos de fe? Y así somos nosotros, faltos de fe, pero Él nos da la fe, porque también es un regalo la fe y la oración. Entonces, ánimo, pues, levántate y no te quedes allí postrado en esa situación, que lo único que hace simplemente es estar en estados depresivos
entrar en estados depresivos y no vale la pena, te lo aseguro. Otra de las cosas que no nos permiten realmente tomar decisiones y reubicarnos en nuestro proceso tiene que ver con que nos da mucho miedo realmente renunciar a situaciones, realmente renunciar a esa persona, entregar a esos hijos, enfrentarnos con el rechazo, enfrentarnos con el dolor, porque realmente a los seres humanos nos da miedo el dolor. Y eso hace que nosotros nos mantengamos apegados a situaciones dolorosas, a situaciones que nos hacen más daño, que nos destruyen. Por eso es que es importantísimo que nosotros aprendamos a saber quiénes somos. Cuando nosotros realmente reconocemos quiénes somos y nos empezamos a valorar como las personas y los seres que realmente somos, en esa misma medida nosotros vamos a aprender a renunciar a esas personas que nos están lastimando, que nos están haciendo daño, a esas situaciones, y tomaré decisiones muy claras frente a las cosas que yo debo cambiar, porque como ya sé quién soy, como ya me valoro por lo que yo soy, no voy a permitir cosas que nuestro Padre Dios no nos deja. Entonces, con base en eso, sí puedo establecer unos cambios. Con base en eso, sí puedo ya cerrar los oídos a esas palabras que me lastiman. Con base en eso, ya definitivamente puedo determinar un tipo de relación con los demás que pueda favorecerme. Tomaré las circunstancias de una manera mucho más positiva y definitivamente haré las cosas de manera tan diferente que yo sentiré tranquilidad, paz en mi corazón. Y eso no me lo dan los seres humanos, eso no me lo dan las circunstancias, me lo da solamente Dios. Cuando yo realmente confío en Dios, eso implicará un proceso de sanidad, un proceso de libertad, un proceso de cambio real, un proceso de arrepentimiento frente a todo lo que acepté para maltratarme, porque yo mismo permito en mi vida el maltrato. Cuando yo ya tomo decisiones y cambio, soy persona nueva, diferente y definitivamente una persona que veo con libertad mi relación con Dios, y voy a cambiar mi relación con Dios. Y definitivamente en ese momento sabré que solo Dios es mi primer lugar y todo lo demás es una añadidura. Qué bendición. Entonces, ánimo pues. Levántate, no sigas allí en esa postración, porque el mal quiere que nos quedemos allí postrados. Te invito a que leas y estudies sobre el espíritu de Jezabel y sobre el espíritu de Lilith. El demonio siempre está tratando de separar la familia, y nosotros no somos de separación. Nosotros no somos de separación. Si tienes que tomar una decisión tan importante, tener que volver otra vez a tus orígenes, porque ¿sabías que el Apocalipsis es volver al origen? Es volver al Génesis, pero ya de una dimensión mucho más alta, porque es volver a la Nueva Jerusalén. Entonces, si tienes que volver a tus orígenes y empezar a mirar un poco a tu pasado y tomar decisiones para restablecer el vínculo con tu familia, tendrás que hacerlo, porque realmente tenemos que volver a la unidad familiar. La familia es lo fundamental, porque el mal está tratando a través de todos estos espíritus, tratando de dividir la familia, tratando de llenar sus vacíos desde la parte humana, desde la parte del resentimiento, del dolor, de la ironía, de la rabia, del rencor, y no podemos hacerle caso a eso. El amor lo suple todo. Acuérdate del Salmo 37, 4 y 5. 37, versículo 4 y 5. Deleítate en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, y Él hará. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre ese salmo que es espectacular. Con mi esposa vamos a profundizar para que sigas alentándote, alimentando y creciendo en el amor del Señor. Pero cambia tu actitud y empieza a tener una cultura de reino. Cambia tus hábitos.
y esos hábitos que siempre has tenido en toda tu vida, empieza a modificarlos. Y sé una mujer y un hombre realmente de palabra. Busca la palabra, porque dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y la verdad la encuentras en la palabra. Entonces, ánimo pues, Dios los bendiga profundamente, y estamos aquí disponibles el día en que tú quieras que vayamos a tu comunidad, no importa dónde sea, en qué país sea, en qué ciudad sea, no importa, estamos disponibles para poder ir a atender allí a tu comunidad, y si deseas hablar con nosotros, estamos también en disponibilidad. Búscanos en las redes sociales. Este programa pues lo vas a encontrar allí en YouTube. Si tú deseas, puedes encontrar otras charlas más con el nombre de mi esposa, Mónica Irene Ospina. Mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, y este es nuestro número de WhatsApp cuando quieras encontrarnos. 57, que es el indicativo de nuestro país, Colombia. 57 313 331 8084. Te lo repito. Más 57, ¿no? Coloca el signo más. Más 57 313 331 8084. Bueno, que tengas un resto de día bien especial. Y recuerda, levántate, porque este programa era para eso, para decirte que no sigas postrado. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga. Toma el control de mi vida, Señor. Toma las llaves de mi corazón. Toma las riendas de mi razón. Lo necesito. Toma el control de mi vida, Señor. Toma las llaves de mi corazón. Toma las riendas de mi razón. Lo necesito. Mi fiel amigo, te necesito para vivir feliz, para llegar al fin y hasta para soñar. Te necesito para creer en mí, para confiar en ti. Señor, toma las llaves de mi corazón, toma las riendas de mi razón. Lo necesito, mi fiel amigo, te necesito, te necesité ayer, te necesito hoy. Necesitaré siempre.
corazón. Vengo a invitarte a ser parte de esta familia que sigue las huellas de Cristo, buen pastor. Somos colaboradores en la obra de redención, sirviendo a los niños que necesitan del amor. Vamos por el mundo abriendo nuestras manos, hay tanto por vivir y trabajar para ser feliz. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Si sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su mies. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energía, lo podremos lograr. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú. Y este sueño se realiza